¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Que sea un saludo formal, porque de bueno los datos que le voy a dar no tienen nada. El 56.3% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina fueron pobres en algún momento y en las vastas situaciones de privación con la que se mide la pobreza. Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de todo el país, sufrieron al menos una de las siguientes privaciones en el año 2023. Alimentación, salud, vivienda, es decir, pasaron en algún momento por la línea de privaciones y de pobreza. Por lo tanto, estamos construyendo una Argentina con dificultades, con deficiencias, mal alimentada la juventud y la niñez y la adolescencia nuestra, y sin una certeza de cuando sean adultos, qué sociedad van a integrar. Se privatizaron en el país las empresas con un proyecto y una idea liberal, diciendo que la empresa privada resolvía los problemas que el Estado no podía resolver. No con Milei, se hizo siempre que apareció un privatista como Macri o cualquiera de los que conocimos en nuestra historia. Nada mejoró, todo se empeoró. La deficiencia de empleo, la falta de oportunidad, la explotación del trabajador por parte del empleador y todo lo que debe ser desterrado en la Argentina se mantuvo, cuando no, peligrosamente aumentó. En algún momento, la conformación de los futuros hombres y mujeres del país mostrarán el déficit alimentario que hoy gran parte de la juventud argentina, el 53%, padece en el país de la comida y en uno de los 7 territorios más grandes del planeta y más rico de todos los países del mundo. Empobrecido por los desastres administrativos de sus dirigentes, llevado al punto tal de asaltar, robar y llevarse todo lo que se podía del Estado en todos los gobiernos, y tener después, encima de eso, la aparición de este personaje de hoy,
que se titula anarcocapitalista y que le dijo a la población que lo eligieran porque venía con una topadora a romper todo. Él venía a liquidar al Estado. Y la sociedad, mansita, sin que nadie lo presionara, fue y dijo, vamos por ahí. Bueno, eso está ocurriendo. El Estado se va desgranando día a día con las medidas que toma o no toma el cachivache. Ahora, al margen de esto, la situación con todos los gobiernos se fue empeorando en cuanto a la atención de la adolescencia y de la juventud. Y entonces, cuando hay una juventud que no tiene destino, una adolescencia que se cría mal alimentada, el ciudadano del futuro va a ser un ciudadano de carencia. Es decir, el hombre que dentro de un ratito nomás tendrá que constituir su familia y conformar uno de los pilares de la sociedad, llegará a la Argentina de las privaciones, de la no realización plena de la vida, y entonces las consecuencias serán ciudadanos, descendientes de ellos, con carencias. En la Argentina, donde no debería faltar nadie que se pueda alimentar de sobra, porque es uno de los países más bendecidos con la riqueza de la naturaleza, hay gente que pasa hambre. En el país de la comida, de un país que puede producir para 800 millones de personas, hay chicos que comen salteado. Hay una juventud abandonada y hay una conformación de datos como si fuera una planilla Excel, donde hablan que más de la mitad de la población, 53%, sufrió algún daño que lo vincula a una escasez o a la pobreza. Y entonces, frente a esta realidad y la quietud absoluta de la dirigencia política en general, no solo del oficialismo, sino en general, la preocupación de los que tienen algo por defender lo que le quedó, y el grito o el clamor de que se salga a paralizar el país con una huelga o algo similar, cuando en realidad es al revés, el país lo que necesitaría tener pleno trabajo y todo el mundo puesto a trabajar, ha hecho que vayamos perdiendo las reglas con las que debemos controlar y cimentar el futuro. La protesta es válida, ¿cómo no va a ser válida? Claro, el derecho a huelga es constitucional y además estamos absolutamente de acuerdo que exista. Pero cuando un país necesita ponerse en marcha y funcionar, y lo que pasa es al revés, se paralizan. Cuando un país necesita que la gente trabaje, y lo que ocurre es que se santean a la gente y la dejan sin trabajo, todo va en contra de la lógica y del equilibrio, donde de una manera u de otra vamos rompiendo una inercia, pero para abajo, y nos vamos hundiendo en un fango que nos cuesta cada día más salir. Dar datos de la pobreza de la niñez, honestamente, créanmelo, me da vergüenza. Sí, me da vergüenza y además sentimos como que estamos intoxicando al que nos escucha, dándole datos negativos porque no tenemos nada para ofrecerle desde el positivismo de un futuro inmediato mejor. Y entonces sentimos la frustración, como comunicadores, de estar constante y permanentemente trasladando la noticia negativa en lugar de algo positivo. Ahora, la realidad no la podemos esconder abajo de la alfombra. Y la realidad indica que más de la mitad de la población argentina en algún momento sufrió pobreza y privaciones de algún tipo. ¿Cómo se sale de esto? ¿De qué manera, si lo que estamos conformando son ciudadanos con debilidades, estamos formando personas con inconvenientes de un futuro, no solo de salud, sino del razonamiento propio, de la madurez, de la esperanza, de la imaginación de vivir con ilusiones? Todo eso se fue destruyendo lentamente. Y hemos logrado que la noticia negativa se transforme en cuestión corriente, con una prensa canalla que esconde
las cosas más graves y con los que queremos bucear y decirle a ustedes lo que no se informa en otra parte, sabiendo que estamos todos los días hablando de cuestiones que no crean soluciones, sino de quejas, de dificultades, de frustraciones. Es muy difícil hacer un programa en estas condiciones. Es muy difícil todos los días tratar de buscar una buena noticia y estar inundado de noticias negativas. Es muy difícil que la sociedad argentina, que vive en ese clima, pueda producir un cambio tal cual se espera y tal cual merecerían las generaciones futuras. Y entonces viene la pregunta, ¿en qué momento, en qué tiempo nosotros, los coterráneos de hoy, los ciudadanos de este momento, hemos perdido normas y reglas que antes estaban vigentes? La conformación de una familia, el techo, el trabajo, la tierra, lo que fuere, para que la sociedad reciba el fruto del trabajo. Decía Perón, existe una sola clase de hombres, los que trabajan. En la Argentina, eso hace mucho tiempo que no es así. Hay gente que no trabaja, hay gente que vive de opciones de ayuda social, que le ha perdido la costumbre del trabajo, y hay otros que buscan desesperadamente trabajo y no lo encuentran. Entonces también hay que incursionar en un análisis moral de cómo fue cambiando una sociedad y cómo fue diciendo, bueno, si yo no hago nada, el Estado me mantiene. Queremos un Estado que socorra, un Estado presente, pero queremos un Estado que genere oportunidad, no un Estado que salga a remendar los agujeros que se producen cuando no funciona ni la economía, ni la política, ni la parte social. Y el país está en eso. No tiene un gobierno eficiente, no tiene una oposición para creer en un futuro que resuelva los problemas rápido, no tiene una sociedad que se dé cuenta de lo que le está pasando, y entonces estamos en un grado de pedirnos entre todos un estado de maduración, de salir de la queja para pasar a la acción. ¿Y cómo se pasa de la queja a la acción? Bueno, no esperando que el otro haga por mí lo que yo no estoy dispuesto a hacer. No sirve de eso, hagan una huelga, vayan y paren. No, o me incluyo o no digo nada, porque el libro de quejas permanente de la sociedad y la falta de acción que acompañe esa queja transforma a una sociedad en quejosa, pero sigue siendo fácil de manejar a cachetazo limpio por cualquier tilingo que aparezca y se siente en el sillón de Rivadavia. Hay una sociedad que está buscando un destino, y hay un destino que está marcado. El destino es el que dice que gobernar es crear trabajo, y que con trabajo todo lo demás se hace, porque cuando un trabajador tiene empleo, tiene que tener un salario que le permita consumir. A mayor consumo, mayor producción. A mayor producción, mayor éxtasis económico, y así se hace el círculo virtuoso de trabajar, producir, colocar el fruto del trabajo y con lo que se recauda permitir vivir holgadamente haciendo las tres cosas que un ser humano debe hacer. Tener su día dividido en 24 horas como está, con 8 de trabajo, 8 de distracción y 8 de descanso. En la Argentina algunos trabajan 16 horas y otros no trabajan nunca. Y eso se nota, se ve y tiene consecuencias. Hay una Argentina que necesita movilizarse, pero no solamente en la declamación, sino en la acción. Pasar de la denuncia a la acción, pasar de la queja al hecho. Y eso se hace cuando la voluntad de una persona está puesta a disposición de lo que piensa y de lo que dice. Si no, es fácil. Vayan y háganlo ustedes. Yo me quejo. No sirve, no alcanza,
perturba y no aprovechamos nada de lo que tenemos que aprovechar de las enseñanzas de un presente de no hace mucho tiempo, donde la sociedad tenía derechos y deberes y los cumplía. Hoy los derechos se fueron cayendo y casi nadie cumple con el deber de producir al menos lo que consume. Hay una Argentina en debate moral, hay una Argentina en debate económico, hay una Argentina en debate político, pero esencialmente salga de la crítica y pase a la acción. Póngase a pensar que ya no alcanza con quejarse y entonces piense cómo se organiza para cambiar la realidad, o si no, tiene que callarse y aceptar la realidad tal cual está. Como supongo yo, aquellos que votaron al libertario deben estar felices y contentos porque no se los escucha quejarse. Bienvenidos a la Argentina del debate constante. Hoy, Milei nos lleva a un choque inexorable donde va a ser muy duro cuando se tenga que salir de esto, pero la sociedad parece todavía no haberse dado cuenta. Estamos cerca de la hecatombe, pero la sociedad sigue esperando el milagro. Hay que darle tiempo. ¿Tiempo a qué? A la crisis. Tiempo a la gente sin trabajo. Tiempo a los aumentos de precio. Tiempo a la caída del salario. ¿Tiempo a qué cosa? ¿Cómo es eso de darle tiempo? ¿Se acuerdan que los gobiernos democráticos fueron bombardeados? ¿Que los gobiernos democráticos fueron echados a golpes militares y haciendo desaparecer a su gente? ¿Se acuerdan de la cosa inmediata? Cuando las dictaduras en la Argentina hacían el trabajo que hoy se hace con mucha más facilidad con cachivaches como Milei. Hoy es 16 de agosto, hoy es el Día del Empresario Nacional. ¿Saben por qué es el Día del Empresario Nacional? Porque se conmemora la conformación de la Confederación General Económica, la CGE, fundada un 16 de agosto de 1952, liderada en su momento por José Bergelbar. A mí es una historia, personalmente me marcó mucho porque mi primer trabajo como periodista fue con la biógrafa de Gelbar, con María Seoane, que escribió un libro maravilloso que se los recomiendo y acá se los estoy mostrando, que se llama El burgués maldito, que es un título genial. María tenía esa característica de encontrar un gran título. Porque Gelbar era un personaje muy interesante, era un inmigrante polaco que apenas había terminado la primaria, que había sido lo que se llamaba en esa época un Cuenternik, un tipo que empezó vendiendo corbatas, vendiendo remeras, qué sé yo, por todo el norte, pero en esa cosa de viajar y de juntarse, de organizar y etcétera, terminó siendo el líder del último proyecto grande que hubo de un empresariado nacional. Y siendo eso, un burgués maldito, porque era maldecido por la clase a la que finalmente pertenecía, que era la de los empresarios, y un tipo absolutamente maldito por los empresarios que tenían otra mirada de país, que no era la de una industria nacional, un empresario nacional, un desarrollo de las pymes, de la industria argentina, sino que eran los Martínez de Oz, los Blaquier, los Perrió, los Pagani, etcétera, ¿sí? Tal fue así que la dictadura no solo detuvo y desapareció a 30.000 personas, se robó más de 400 bebés, mandó a cientos de miles al exilio, sino que incluso le quitó la nacionalidad argentina a algunas personas en particular. Y fue todo un detalle muy simbólico, muy potente, que Gelbar fuera una de las personas a las cuales la dictadura le quitó la nacionalidad argentina, y eso para él fue un dolor terrible, porque él había ayudado a organizar a ese empresariado que sigue existiendo y que son miles y miles y miles de pymes y de empresarios nacionales que quedan afuera de las discusiones cuando llegan gobiernos como el actual o gobiernos como los que derrocaron al peronismo. Lo hizo, como se darán cuenta, en 1952, junto con Juan Perón. De hecho, la tapa del libro es esta foto donde se lo ve a Gelbar junto con Juan Perón. Esta foto ya es de cuando Perón vuelve a su tercera presidencia, donde Gelbar también fue su ministro de Economía, ¿sí? Fue el ministro de Economía de Cámpora y de Perón. Bueno, hoy es 16 de agosto, le mandamos un
no feliz, porque realmente no es feliz el día para los empresarios nacionales hoy. Hace un rato Can Devoto mostraba los números del uso de la capacidad instalada de la industria. La mitad de las máquinas del país están paradas. La mitad de las máquinas del país están paradas. Eso implica, obviamente, menos laburo, menos movimiento económico, menos actividad, menos desarrollo, menos posibilidad de pensar un país. Eso implica caída en industrias tan importantes como la automotriz, ¿sí?, que está abajo del 40% de la capacidad instalada, o incluso algunas que cuando bajan, estamos hablando ya de una crisis social muy grande, que es, por ejemplo, alimentos. La producción de alimentos está un 10% abajo que el año pasado, y el consumo de alimentos está más de un 20% abajo que el año pasado. Todo por decisión del gobierno de Javier Milei, de su ministro de Economía Luis Caputo, y de su ministro sin funciones y ahora con funciones, Federico Sturzenegger. Porque no es el único camino, no había que hacerlo así, y ellos decidieron hacerlo de esta forma brutal. Tan brutal, y recién les mencionaba alimentos, que ayer hubo una novedad importante, y es que la Cámara de Casación le volvió a decir al gobierno: repartan la comida. Entonces, mira, pero no la repartieron ya, y no. No. Porque no solo destrozan la industria, destrozan el empleo, destrozan el salario, sino que tienen un nivel de crueldad de Estado tal que los alimentos que había comprado el gobierno anterior y que habían quedado en los depósitos de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, no los repartían. Y eso lo revelamos acá en el Destape. Y cuando lo revelamos, el Poder Judicial le dijo: miren, ahora vamos a ver qué delito cometieron, porque si te lo guardaste es malversación de fondos, o es administración fraudulenta, o lo que sea, pero mientras repartilo. Y este gobierno insiste en apelar y apelar y apelar cada una de las resoluciones judiciales que le dice repartan la comida. Bueno, ayer la Cámara de Casación le volvió a decir repartan la comida, porque el gobierno quiere ir a la Corte para que la Corte resuelva si tienen que repartir la comida o no tienen que repartir la comida. Y la justicia en general funciona muy lento. Ahora, cuando se trata de comer, la lentitud puede implicar gente que no morfe. De hecho, esta semana UNICEF Argentina dijo que hay 1 millón de niños y niñas en la Argentina que se van a dormir sin una comida. Eso dijo UNICEF. Y los diputados y los senadores que están en el Congreso discutiendo un montón de cosas, toman este número de UNICEF y dicen: mirá, bueno, entre otras cosas, pues no reparten la comida y no compran nueva comida. Si hay un montón de compras, esto es un detalle, pero Karina Milei está muy ocupada comprando víveres para la Quinta de Olivos y para la residencia presidencial de Chapadmalal y para la Casa Rosada, donde la comida se paga con fondos públicos, lo cual está bien, están ahí laburando, pero no compran la comida para la gente que realmente lo necesita. Y en medio de todo esto llegaron las facturas. Por eso, en el editorial decía: sin comida, sin industria y sin servicios, me pregunto, porque ahí hay otra demanda que es inelástica, que es: vos no podés dejar de consumir agua, no podés dejar de consumir gas y no podés dejar de consumir luz. Vos estás atrapado. Y además no hay competencia. Porque si vos decís: che, Edenor me cobra muy caro, para no tener Edenor te tenés que mudar a donde esté Edesur, que te va a cobrar igual de caro que Edenor. Perdón el porteñocentrismo, cada uno tiene el suyo, Edelap, Edesal, cada uno tiene la suya, pero es lo mismo. O sea, te tenés que mudar. Si querés cambiar de proveedor de gas, si es que tenés gas, si no tenés que ir a comprar garrafa, tenés que mudarte. Y lo mismo con el agua, digamos, esos son monopolios naturales. Y como son servicios públicos, y deberían estar regulados por el Estado, y acordes a los ingresos que tenemos los trabajadores, es una discusión, y seguramente a ustedes les esté pasando, a mí me pasa, en mi gente conocida, en las familias, en las escuelas, en los grupos de WhatsApp, que están llegando facturas impagables. Impagables. ¿Por qué? Porque el gobierno retira subsidios y no controla lo que te están cobrando las empresas. Ahora, vos no te puedes quedar sin esos servicios, porque no podés vivir. ¿Qué vas a hacer? ¿No te bañás? ¿No cocinás? ¿No prendes la luz? ¿No calefaccionás? O sea, realmente no se puede vivir. Pero sí hay servicios. Otro tipo de servicios. El mismo Congreso
está viendo qué hace con el DNU en el cual Mauricio Macri, bueno, tiene que ver, Javier Milei, le dio 100 millones de dólares de fondos reservados a la CIDE. Y tenían que discutirlo hace unos días, el 12 de agosto. Bueno, el 12 de agosto, ayer el senador Martín Barrionuevo, que siempre está mirando la ejecución del presupuesto, ejecutaron 70 de esos 100 millones de dólares. En un día ejecutaron 70 millones de dólares. Lo cual es imposible, ¿sí? No pasó. Están dibujando el presupuesto. ¿Todo para qué? Para que si el Congreso llega a tener los números para tratarlo, bueno, ya lo gastamos. Ya no está más esa plata, ya de bien abstracto lo que esté discutiendo el Congreso. Entonces, ¿por qué ponen plata en los servicios de inteligencia? Porque los van a necesitar para tapar todo lo otro que les acabo de contar. Se viene una etapa, y lamento agregarla al capítulo de Yo te avisé, se viene una etapa más violenta, se viene una etapa más represiva y se viene una etapa de actuación de los servicios de inteligencia para tapar el desastre económico que está generando este gobierno. Porque sin industria, sin comida, sin laburo, sin jubilaciones, sin medicamentos, lo único que tenés arriba de eso es un esquema represivo para taparlo. Y para eso es la plata para los servicios de inteligencia. Para aceitar jueces, para aceitar periodistas, para aceitar trolls, para todo eso que labure para distraer. Entonces lo de sin servicios era entre signos de interrogación. Porque vos no podés dejar de pagar los servicios y ellos le están pagando mucho a los servicios de inteligencia para tapar todo lo demás. Sin comida, sin industria y sin servicios. Sí, ante el cierre de 10.000 pymes en el primer semestre, producto de la recesión deliberada que impulsó el ministro de Economía Luis Caputo, y viendo que se va a extender esta recesión a lo largo de todo el 2024, es posible que otros 10.000 empresarios pymes cierren sus cortinas y sigan provocando o incrementando un ejército de desocupados que la Argentina no necesita para el futuro. En ese sentido, la ley de emergencia PYME viene a tratar de salvaguardar estos empresarios que están siendo agredidos por la política económica, empresarios que se están fundiendo y que a la vez le están cobrando impuestos nacionales, a pesar de las promesas del presidente Milei de no cobrarnos más impuestos a los empresarios pymes, y que claramente no estamos en esa Argentina que quieren hacer nacer a la fuerza. Antes de bajar la inflación, cosa que nosotros estamos de acuerdo, lo que vamos a ver con esta política económica es un cierre masivo de empresas y despido de trabajadores. Para contextualizar, por cada pyme que cierra, son 12 trabajadores y trabajadoras que quedan en la calle. El proyecto de ley tiene que ver con lo que para nosotros es tan importante, resguardar el mercado interno para las pymes, donde se generen cuestiones que puedan potenciar al empresario nacional, como el pedido de distintos programas, créditos no bancarios, tasas subsidiadas. Y bueno, creemos que es muy importante la visualización en esta problemática que nos toca pasar hoy, donde perdimos 10.000 pymes en los últimos 6 meses y la verdad que no nos vemos en el centro de la política nacional. La emergencia PYME. Y eso consiste en un proyecto de ley para que se tenga en cuenta a las empresas nacionales que no estamos tenidas en cuenta en el RIGI, ni en otras, ni en el DNU, ni en la ley bases. Y lamentablemente estamos en una situación muy grave, y uno de los puntos más importantes es que se está empezando a hacer una apertura indiscriminada de importaciones. Y en muchos casos se está afectando a la industria nacional. Y es la misma industria nacional que paga los impuestos, las pequeñas pymes de hasta 10 trabajadores, las micro y pequeñas pymes que hasta 10 trabajadores, que tienen para no dejar de ser una empresa oficial, pagar sus impuestos. Y con esos impuestos el actual gobierno está tomando normas y directivas que están abriendo las importaciones, como la flexibilización en el etiquetado de las prendas de vestir en la industria textil, o lo que mencionó Sturzenegger de sacar
la norma de calidad para las pastillas de freno, y eso lo que va a hacer es una apertura indiscriminada de las importaciones que afectan a la industria nacional. Mira, nosotros lo que estamos viendo es que el mercado interno no reacciona, que el plan de estabilización estaría no dando los resultados que plantea el gobierno, y lo que vemos es que de las 10.000 pymes que cerraron, 6.000 son comerciales. Esto expresa la baja de las ventas y el debilitamiento del mercado interno con este tipo de plan de estabilización. Hay una redistribución del ingreso por parte del Estado. El trabajador, que tiene un poder adquisitivo deprimido por la política económica, a la vez los gastos los tiene que redireccionar a los servicios regulados, que están todos incrementándose. Estamos hablando de alquileres, estamos hablando de gas, estamos hablando de electricidad, agua, estamos hablando de combustible, estamos hablando de peajes, estamos hablando de horas sociales, todos precios regulados por el Estado. Y lo que le queda de saldo de ese salario mensual que está menguado, lo gasta en lo mínimo indispensable, que es comer. No le queda dinero para hacer ocio, no le queda dinero para hacer viaje, no le queda dinero para comprar bienes durables, no le queda dinero para comprar vehículos, inmuebles. Entonces se ha redistribuido el ingreso, donde los monopolios están acumulando recursos y las pymes nos estamos fundiendo. ¿Tienen interlocutor, algún interlocutor del Ministerio de Economía, alguna secretaría? No, en absoluto. De hecho, tenemos entendido que tuvimos hasta 2 meses sin secretario PYME, porque el secretario PYME que pusieron se fue, y la verdad que no hay ningún tipo de política a favor de las pymes. La verdad que es importante que la Secretaría PYME desarrolle distintos programas que hagan al fortalecimiento del empresario nacional, y lo único que vemos en esta instancia es que está toda la economía del país en una visualización de importación. No tenemos ningún interlocutor por parte del gobierno, y de hecho no estamos en ninguno de los discursos ni intervenciones de ningún ministerio. Estamos invisibilizados, por eso elegimos este día venir acá, más de 100 compañeros y compañeras y empresarios y empresarias y colegas de los distintos rubros y de distintas asociaciones, para visibilizar el tema, y agradecemos tu gestión para darnos la palabra y la voz a las empresas nacionales PYME. Bienvenida al queridísimo Horacio Robelli, economista nuestro de cabecera. Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias querido Lucas, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, Horacio, la inflación del 4%, esto ayer lo festejó el gobierno, dicen que su modelo es exitoso. ¿Qué apuntarías? Mira, en primer lugar, no puedo aumentar los precios porque no hay demanda. O sea, lo que ya ha caído, ellos utilizan no recesión, la depresión económica para justificar la inflación. O sea, si vos no tenés demanda, puede ser que sea 4%. Yo estoy diciendo que ese número no lo sea. Lo que digo es que está todo parado, todo muerto. Vos perdiste hasta junio, lo dice el Ministerio de Trabajo, el BEL, que es el Boletín de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, se perdieron 140.000 puestos oficiales, puestos que tenían aportes previsionales, se perdieron 140.000 puestos. Claro, trabajo registrado. Trabajo registrado, de los cuales 90.000 son de la construcción. Cuando vos tenés una constructora como Rogio, como Benito Rogio, que es una más grande constructora, en Buenos Aires tiene la concesión del subte, por ejemplo, que es una más grande constructora, que el 6 de agosto no pudo pagar una obligación negociable, tuvo que reprogramar, no pudo pagar una obligación negociable de 10.000 millones de pesos, 10 millones de dólares. Es lo mismo que yo no puedo, pero yo no puedo pagar un café. O sea, te cuento lo que es la situación, es realmente... ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente no es que le interese la inflación. La inflación es una cosa que le interesa a Luis Caputo, porque la promesa que le hizo Vladimir Wernick a 40 años, no los más grandes ya están acá, ya tienen su gente acá, y Caputo y Bausili, Anker, que era la constructora de ellos, trabaja para ellos. O sea, Vanguard, Blarro, Pinco, Franklin Templeton, Granman Chi, Greylo, donde fue a trabajar Massa, todos ellos ya están acá. Pero tuvo que viajar el 15, pero el 16 les habló y lo grabaron. O sea que uno de los 40 que estaba ahí no lo creyó porque lo grabó. Y ahí lo grabaron y él se comprometió a que se le iban a devolver los dólares que trajeron. Ellos trajeron
más de 24.000 millones de dólares en la gestión de Milei, más de 24.000 millones de dólares, que fue el déficit fiscal que dejó Massa y Alberto Fernández. Dejaron un déficit de 5,13% del PBI. ¿Y por qué le creo? Porque una que la misma gente, los técnicos que se vinieron formando aún antes de Kirchner, en realidad el mérito fue de Labaña, en la época de Labaña. A Raúl Rivas primeramente lo habían nombrado ahí, primero como director de presupuesto en la crisis del 2009, después él siguió y fue conformando un equipo, y con Labaña tuvo todo tipo de... Recordad que él tuvo como ministro en un tiempo a Fernández, que Fernández era el secretario de Hacienda en realidad. Después estuvo Carlos Mossi, que padecía de cáncer, y que era famoso porque Néstor Kirchner, que seguía el día a día del Banco Central, sobre todo las reservas del Tesoro. Mirá lo que es esto. Mirá ese patriota que nosotros día a día, como un almacenero, seguía la reserva del Tesoro, todo para después juntar dólar por dólar y sacarte al Fondo Monetario Internacional de encima. Una gesta de inteligencia, amor a su patria, sublime. Y estos, en cambio, empeñan el oro, o lo vendieron, no sabemos, porque todavía no contestaron los requerimientos de la Asociación Bancaria. Una cuarta parte de las reservas internacionales de oro se la giraron a Inglaterra. Entonces, cuando voy a las barbaridades que hacen, no les importa nada, porque tienen, ayer por la reunión del Consejo de las Américas, todos besándole el anillo a Mark Stanley, el verdadero jefe de Milei. Milei no responde a ningún sector. Puede ser que en un momento le respondió a Mequiam, al Club del Petróleo, inclusive a los grandes acopiadores y comercializadores de grano, puede ser, pero hoy responde pura y exclusivamente a los deseos del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y a su hombre acá, el secretario de Estado de la Cancillería allá, el canciller, y a su hombre acá, el embajador Mark Stanley, salvando las distancias y los años. Lo mismo, exactamente lo viví cuando en 1974, 75, 76, 77 estaba Henry Kissinger como secretario de Estado, como canciller. Claro. Y estaba Robert Hill como embajador, la misma situación. Y vos sabés que cada 30 años se dan a traducir los cables que existían entre la embajada y Kissinger, firmado por Robert Hill. Y cuando vos ves eso te das cuenta de toda la historia argentina. Ellos sabían del golpe militar mucho tiempo antes. Tal cual. Y la gran diferencia, Horacio, es que en esa época había un movimiento nacional. Hoy no lo tenemos, claro, ¿no? Hoy tenemos a Sergio Massa como candidato presidencial de Unión por la Patria, que ahora reaparece en Texas, hablando con el Club del Petróleo. Otro buchón, fíjate, y por eso a eso iba. Por supuesto que los Argenleaks dieron cuenta, ¿no?, de quién era Massa. Pero bueno, era un pueblo consciente, era verdad, es cierto, yo lo he visto. Desgraciadamente, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy idealista, no sería la palabra correcta. Muy idealista y muy simple y lineal en las interpretaciones. Si no se me ofende ninguno, esto nos llevó al desastre. Sí. Yo vengo sí, yo lo puse en el panorama sindical. Reivindicar los 70 no significa no dejar de plantear que el sectarismo nos llevó a una implosión interna, pero no quiero hacer una revisión de los 70 ahora, sino yo en el panorama rescaté un dato que vos das en tu nota en Infonativa, que es que la deuda bruta de Argentina asciende a 442.505 millones de dólares, que es un 94,1% del PBI. Es decir, a la recesión que vos explicás, que es lo que da cuenta de este 4% de inflación, hay que marcar este endeudamiento que va a continuar. Y ayer en el Council of Americas lo que dijo Caputo y Milei es traigan dólares para el blanqueo, inviertan con el RIGI, y todo ese esquema va a generar más deuda. Es decir, la Argentina está entrando en un terreno que no sé si va a ser irreversible, espero que no, hay que trabajar para que no, pero va a ser muy complejo, ¿no?, por todo el andamiaje que están construyendo. Por eso lo están haciendo, Marcos, por eso lo hacen, por eso no se endeudan. Mirá lo que hace tío, no lo digo yo. Hay una consultora que se llama EcoWo, que ahora dirige Marina Dalpolleto, pero que antes dirigía Miguel Bain, que falleció. Sí. Ahí le muestra que solamente para poder garantizar que se basan en el contado con liqui, o sea, en el que está Milei, esto lo dicen ellos, y a Julio, lo dice
EcoGo, lo tiene escrito en su página, te metes en la página web de ellos y lo dicen. Se perdieron 12.400 millones de dólares de las reservas internacionales nuestras. Para mantener esta ficción en que la brecha no es tan grande entre el tipo de cambio oficial, 860 pesos, y el contado con liqui, 1.225 pesos, se perdieron, el Estado vendió de la reserva del Banco Central 12.400 millones de dólares. O sea, no solamente nos endeudan, sino que nosotros, uno piensa enseguida, ¿por qué Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile no tienen inflación que tenemos nosotros? Porque tienen reserva. Tan simple y tan lineal como eso, ¿no? Brasil, que Brasil es un país grande, es la octava potencia mundial, pero, digamos, pensemos en los países de la región, que son como nosotros, son más pobres pero más inteligentes y más nacionales, ¿no? La Argentina es con Milei es una muestra de la calle, de subordinación Milei es un saltimbanqui, lo que la embajada Yankee quiere. Por eso lo muestran como un payaso y lo llevan de un lado a otro. Nos hace pelear con los países de la región, reconoce a este González, que es un servicio, otro servicio más, lo reconoce como presidente, hace cualquiera, porque hace lo que el canciller Antonio Leiken y el embajador en la Argentina, Mark Stanley, quiere. 12.400 millones de dólares se perdieron vendiéndolo de dólar oficial a contado con liqui. Lo dice María del proyecto. 12.400, fíjate lo que podemos hacer con 12.400 millones de dólares. Y vos tenés eso y tenés, hoy nos enteramos que según dice la UCA, la Universidad Católica de Argentina, que tiene un observatorio de la pobreza, el 63% de los chicos y adolescentes argentinos son pobres, y el 16,2% son indigentes. La cifra más alta es del 2010. Pero no solamente eso, esto dice la UCA, sino que nosotros veníamos saliendo de todo este desastre que había generado la Menem y después de aquí el 2001. Nosotros veníamos saliendo y esto nos vuelve a meter y sin salida. Volvemos a la depresión. Volviendo al infierno, tal cual. Horacio, querido, cuídate mucho, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos como siempre la aporta gráfica. Al contrario, yo te agradezco como lo que quería decir solamente, no puede ser que un país que dilapida 12.500 millones de dólares para que se vayan los capitales que vinieron, un país que tiene la riqueza que tiene, hay 1 millón de chicos que se van sin comer a dormir a la noche. Muchas gracias. Uso de la palabra para una cuestión de privilegio el diputado Juan Marino. Gracias, presidenta. Esta cuestión de privilegio es contra el Poder Ejecutivo Nacional, porque la visita de las diputadas y los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Seiza no es un hecho aislado. Desde ya, como decía la diputada propinante, es un hecho de extrema gravedad, porque son condenados por crímenes de lesa humanidad y por lo tanto pretender otorgarles beneficios va en contra de los principios generales del derecho internacional, de los tratados internacionales de derechos humanos, de los fundamentos de nuestra democracia y la lucha histórica de nuestro pueblo por los derechos humanos, y por lo tanto correspondía que hoy tratáramos y votáramos en esta Cámara de Diputados su expulsión, su separación de este cuerpo. Ahora, digo que no es un hecho aislado porque hay una orientación de conjunto del Gobierno Nacional de testear los límites de la democracia en nuestro país. Ya con la aprobación de la Ley Bases suspendieron de hecho la Constitución Nacional y ahora con este nuevo paquete antidemocrático de leyes, de proyectos de ley y decretos, están efectivamente testeando hasta dónde pueden avanzar a la hora de destruir nuestra democracia. Me refiero puntualmente, por un lado, al proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior, que se podría denominar sencillamente que vuelvan los milicos, porque literalmente quitan el requisito de que se declare el estado de sitio para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior, y explícitamente dicen en el proyecto de ley que frente a un hecho donde se inicie una investigación judicial basada en el artículo 41 quinquíes del Código Penal, que es el que utilizan para perseguir lo que denominan como terrorismo, aunque no esté de esa forma escrito en el Código Penal, bueno, en esa situación ya las Fuerzas Armadas podrían intervenir, incluso realizando aprehensiones, detenciones
infraganti, colaborando de forma directa con el servicio penitenciario, que también se sumaría a los comités de crisis. El 12 de junio tuvimos una manifestación frente a este Congreso. A Stornelli se le ocurrió iniciar una investigación judicial con el artículo 41 quinquíes. Si esa ley hubiese sido aprobada previamente y estuviese en vigencia, podrían haber usado las Fuerzas Armadas para reprimir la movilización, ir a perseguir a los manifestantes, detenerlos y utilizar a las Fuerzas Armadas en tarea de represión interna. Quieren que vuelvan los milicos. El otro proyecto de ley que ya tiene dictamen, lo que denominan la ley antimafias, que en realidad es una ley para darle al Poder Ejecutivo poderes dictatoriales para destruir a las organizaciones sindicales y piqueteras, que le da al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas de seguridad la potestad en estas zonas de investigación especial realizar detenciones sin orden judicial, allanamientos sin orden judicial, acusando a las organizaciones de ser asociaciones ilícitas, con estas imputaciones y acusaciones que les están haciendo hoy mismo a las organizaciones piqueteras y sindicales en distintas causas judiciales. Con ese mismo argumento podrían ir a un barrio y allanar sin orden judicial y detener sin orden judicial en comedores populares, en cooperativas, atacar a los sindicatos. En ese proyecto de ley dicen que cualquier miembro de una de esas organizaciones puede ser imputado y encarcelado por el delito más grave del que se acuse a la organización en sí. Es decir, que eliminan directamente un principio elemental del derecho, que es la responsabilidad penal personal, individual. Y a eso hay que agregarle desde ya los decretos vinculados a la CIDE, el decreto que restituye a la CIDE en nuestro país y el decreto que le otorga 100.000 millones de pesos de fondos reservados. No hay plata para los comedores, pero sí hay plata para los servicios de inteligencia. Los mismos que decían que había que auditar los fondos de la UBA son los que le dan 100.000 millones de pesos de fondos secretos reservados a los servicios. Bueno, a todo esto hay que ponerle un límite, porque esto implica la destrucción de nuestra democracia, de nuestro sistema democrático. Y el gobierno dice que este es el cambio de régimen jurídico, institucional que se requiere para que haya seguridad jurídica, para que vengan las grandes inversiones luego de la aprobación de la ley bases y el RIGI, que en realidad son grandes inversiones que esconden el saqueo en manos de monopolios extranjeros. Entonces, evidentemente, para el gobierno, la destrucción de la democracia es el precio que están dispuestos a pagar para viabilizar ese saqueo. El Congreso se tiene que hacer esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Nosotros desde el Bloque de Unión por la Patria decimos que no. Y decimos con claridad que la democracia no se va a defender por sí sola. A la democracia la tenemos que defender los partidos políticos, las instituciones de la democracia, este Congreso de la Nación, el Poder Judicial, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos. Es una tarea colectiva de la sociedad y sus instituciones la necesidad de defender la democracia. Y con esto termino, señora presidenta. En un momento en el cual los tarifazos hacen impagables el transporte, los servicios públicos, en un momento en el cual tenemos 20% de indigencia y 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin poder cenar, el Poder Ejecutivo Nacional pretende gobernar con los milicos en las calles, suspendiendo de hecho la Constitución y destruyendo la democracia. Bueno, señora presidenta, en este Congreso de la Nación tenemos que discutir con mucha seriedad este problema, porque no alcanza con avanzar con algún punto en particular, no alcanza solamente con derogar el decreto de la CIDE, tenemos que de conjunto ponerle un límite y decirle basta. Tenemos que rechazar todo el paquete antidemocrático de leyes y decretos para ponerle un límite constitucional al desgobierno de Javier Milei y hacer respetar la democracia
y los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto